Buenas tardes, mi nombre es Erika López, yo soy estudiante del programa de Teología de la Universidad Católica de Oriente y en el siguiente video tomaremos como referencia la conferencia que realizó Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, para resaltar cómo interfiere la presencia de María en la vida del cristiano. En esta charla él nos va a dejar como referencia a 5 características de María que las vamos a socializar a través de este video. Entonces espero que nos ayude a profundizar en cómo María es paradigma para nuestra vida cristiana y guía para cumplir y realizar la vocación que Cristo nos ha encomendado. El objetivo de este video entonces es experimentar la presencia de María, de la Santísima Virgen en nuestra vida cristiana. Y por eso en la siguiente diapositiva, en este mapa conceptual, vemos 5 características importantes de María que interfieren, o más que interfieren, se podrían decir que son ganancia en la vida del cristiano. Estas son María como ejemplo, María como estímulo, María como intercesora, María como protectora y finalmente vemos a María como auxiliadora de los cristianos. Entonces, estas son las 5 características que nos propone Fray Nelson, que vamos a tratar de profundizar en este video, que voy a tratar también de enriquecer con mi reflexión personal. Las vamos a desglosar poco a poco y vamos a tratar de traer a colación un pasaje de la vida de María que se vea reflejado en cada una de estas características. Con respecto a María como ejemplo, efectivamente se puede resaltar que María es paradigma, es modelo de nuestra vida cristiana. Es común ver constantemente en nuestra vida que se presentan dificultades, situaciones difíciles, barreras complejas de superar, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Nos enfrentamos a diferentes corrientes que atacan el pensamiento propio y se nos hace difícil o complejo ver los medios concretos para solucionar dichas dificultades. Solo cuando vemos que alguien ha vivido situaciones similares o peores a las nuestras es que retomamos la esperanza en el sí se puede superar esta situación. Y es precisamente en este ámbito que María es paradigma para nuestra vida, no solamente para nuestra vida cristiana, sino también para nuestra vida cotidiana. María es ejemplo para superar las barreras, los retos que continuamente se nos presentan. Es ejemplo para nuestra vida cristiana en el caso de la superación de las dificultades, de las luchas, de las tentaciones que se nos pueden presentar y que nos puede presentar Satanás. Y ese ejemplo porque ella también estuvo rodeada de esas situaciones difíciles. Algunos de esos ámbitos difíciles en la vida de María son, por ejemplo, el entorno físico. La Galilea en la que habitaba María estaba perdida en el paganismo y alejada de Dios. Eh, Luego vemos también las injurias y señalamientos de su familia con respecto a la vida de Jesús, a lo que él predicaba y establecía como verdad. En este caso vemos que Jesús fue constantemente señalado no solamente por los judíos de su época, sino también por su propia familia, y María sufría por esto. También las leyes civiles en este tiempo reducían a la mujer a la mirada y decisiones masculinas, y esto también era una dificultad, una barrera a superar. Y finalmente presenciamos las injurias, que se relaciona mucho con lo que decía con respecto a los señalamientos de la familia de María hacia Jesús. Vemos también las injurias y calumnias hacia Jesús con respecto a la sociedad. A María le tocó soportar con prudencia, con silencio, que se cumpliera el plan que Jesús había venido a cumplir, el plan del Padre. Y aun cuando ella sabía que todo lo que decía su hijo era verdad, le tocó soportar esto con esa prudencia y ese silencio para que él pudiera cumplir el plan de Dios. Con respecto a la segunda característica, vemos a María como estímulo.
Y vemos que María con su propia vida nos invita a ver las obras que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Eh, por eso en esta segunda diapositiva vemos el momento de la anunciación. Es el momento en el que vemos que el Espíritu Santo actúa sobre esa respuesta que da María, sobre ese sí que da María. Él ahí puede actuar, ¿no? Entonces, así como ella vio esa gracia que fue derramada sobre ella a través del Espíritu Santo en su vida, nos invita a cada uno de nosotros que veamos todo lo que el Espíritu ha hecho en nosotros. Nos invita a ver la gracia constantemente derramada para cumplir con la vocación que nos ha sido encomendada. María nos invita también a reconocer que el Espíritu actúa, y no solo eso, María nos alienta a cultivar el pensamiento y la fe de que nosotros como cristianos podemos apelar a esa fuerza constantemente a través de la oración, por medio de la prudencia, a través del discernimiento, así como lo hizo María en su vida. Luego vemos a María como intercesora. María tiene una sintonía directa con la voluntad de Dios y una capacidad de discernir esa voluntad de Dios y eso que conviene muy alta, diferente a la capacidad que tiene cualquier otro santo, sobre todo por la comunión que tenía María y también por su condición espiritual. Esa concordancia que tenía María hace que la oración de ella sea una oración que resuena en lo íntimo del misterio de Dios. Hay ahí una confluencia de voluntades, una intimidad entre Dios y María, que le da una eficacia absolutamente única a la oración y la hace la intercesora por excelencia. Luego vemos entonces a María como protectora, y en este caso tenemos que resaltar que María se le conoce y se le tiene una fe particular porque es la que preserva al cristiano en la verdad de la fe católica, del amor a Dios, preserva a las personas de las garras del enemigo, porque ella misma pudo soportar esa tribulación de la tentación. Muchos autores, muchos teólogos han resaltado que el demonio le tiene el terror a María, porque María desde la fe, desde la caridad, desde su sencillez, se ha escondido en el misterio de Dios y ha refugiado ahí y no ha dejado y no ha permitido, no se ha permitido más bien prevalecer ante la tentación del demonio. Por eso se dice que el demonio le tiene miedo a María, porque le tiene miedo a esa voluntad, a ese dominio de la libertad, a esa libertad poseída. eh, Le tiene miedo a esa resiedumbre. El demonio le tiene miedo a la derrota por parte de un ser que supuestamente es inferior a él, porque estamos hablando de un ser correspondiente a la raza humana, no a un ser espiritual. Eh, entonces, por esto María es protectora, por esto María preserva al cristiano de sucumbir ante las tentaciones del demonio. Y finalmente vemos a María como intercesora. Eh, Me llamó especialmente la atención que en un momento en la conferencia Fray Nelson dijera que las últimas 4 características mencionadas hablan de características que tienen todos los santos, y eso es cierto. Eh, pero hace especial mención en que esta característica es diferente porque por ese misterio de la Asunción y por su participación en la resurrección de Cristo, ella tiene una relación nueva con el universo. Y acá, a pesar de que en la diapositiva se ve específicamente este pasaje de la Asunción, también quiero resaltar el pasaje en el que María está al pie de la cruz con Juan y en el que Jesús la nombra como madre de Juan y en Juan de todos nosotros como cristianos. Eh, Desde ese entonces yo me atrevería a decir que María, incluso desde la anunciación, desde el momento en que dijo sí, tomó el papel de auxiliar a los seres humanos. Ya en la anunciación ella sabía cuál era el plan de Dios, sabía que esto iba a repercutir en la historia del ser humano,
Por eso ella se sintió en la obligación, aunque no fue obligada, pero en la obligación interior de decir sí, porque sabía que esa era la voluntad de Dios para ella, pero también porque sabía que eso iba a contribuir en el plan de salvación del hombre. Entonces ya desde ahí está auxiliando a la humanidad. Luego, al aceptar esta maternidad de Jesús, que Jesús le encomienda en la cruz, y luego cuando es asunta al cielo, que tiene esta disposición de todo lo que tiene ella a su cargo, por decirlo así, lo dispone para el bien de los cristianos. Tradiciones habla y también se mencionaba en la conferencia de que María tiene a disposición legiones de ángeles y que todo esto ya no lo utiliza para beneficio propio, sino para beneficio del cristiano. La intercesión de María y la protección es superior a la de cualquier santo, ¿no? Por eso no se habla de dulía, sino de hiperdulía, ¿no? Diferente, una santidad diferente. Sobre todo por ese tipo de unión y santidad que María tiene con Cristo, es que ella es intercesora, es que es auxiliadora. Como conclusión, nosotros como cristianos debemos avanzar en el conocimiento de María. Solamente cuando nosotros avanzamos en ese conocimiento nos aprovechamos, por decirlo así, de todo lo que María tiene para darnos a nosotros como madre. Nos aprovechamos de estas 5 características que hemos visto hoy. Nos percatamos de que debemos seguirla e imitarla, porque la imitación de María nos lleva a Cristo, nos lleva más, nos lleva plenamente a Él y a la comunión con Él, dado que el centro de María no es ella misma, sino Cristo mismo.